Ok, decíamos que con el balance de energía mecánica podíamos calcular una caída de presión que había entre un punto 1 y un punto 2 por el paso de un fluido. Esa caída de presión se puede medir como una columna hidrostática. Esa columna hidrostática normalmente es una columna de mercurio, y de ahí que la presión tendemos a medirla justamente en milímetros de mercurio. ¿Vale? Entonces, primer paréntesis que tenemos que hacer aquí en los balances de energía es que según como ordenemos las variables, la forma en que ordenemos las variables o cada término del balance, nosotros podemos obtener cada término en unidades de energía por kilogramo de fluido o en unidades de presión. Y esas unidades de presión las podemos tener como una columna hidrostática o como pascales, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a quedarnos con estas dos, ¿sí? Ya sea energía por kilogramo de fluido o los metros de una columna hidrostática, que puede ser de cualquier fluido. Esa columna hidrostática comúnmente son milímetros de mercurio, pero podemos hacerlo con cualquier fluido. La diferencia entre uno y otro simplemente va a ser la densidad. ¿Sale? El mercurio es un fluido muy denso, entonces con una columna de unos cuantos milímetros va a generar una presión más importante. Si fuera agua, por ejemplo, el equivalente a la presión que generan 760 milímetros de mercurio en una columna es lo mismo que 10 metros, por ejemplo, de agua, ¿no? La diferencia entre uno y otro simplemente es la densidad. ¿Sale? Recordamos que la presión es el producto ρg por h. Entonces ahí en el producto GH, si un fluido es muy denso, la columna que va a generar para una determinada presión va a ser pequeñito. Si el fluido es poco denso, entonces la columna que se necesita para generar esa presión va a ser muy alta. ¿Sale? Ahí se van a compensar esas dos variables. Por eso es que el mercurio es así como el de referencia para poder medir presión en una columna hidrostática. ¿Sale? Tenemos este balance de energía, los dos son exactamente el mismo. ¿Sale? La diferencia nada más es cómo asignamos las variables. Podemos multiplicarlo y dividirlo por GC o por G, o dividirlo entre G o entre GC, y eso nos va a dar un arreglo diferente para el balance y en consecuencia vamos a tener diferentes unidades aquí. ¿Sale? Estas son las dos unidades que nos van a servir, ¿sí? Ya sea consumo de energía por kilogramo o la caída de presión que vamos a generar. ¿Sale? Tenemos esta sumatoria de fuerzas, que es la que veíamos ayer. Esa sumatoria de fuerzas es función de un factor de fricción, y con ese factor de fricción nosotros podemos calcular la disipación de energía mecánica que está asociada al calor por fuerzas de fricción, o podemos calcular una caída de presión extra que necesitamos calcular o que necesitamos considerar para la selección de un equipo de bombeo, por ejemplo. ¿Sale? El procedimiento, decíamos ayer, el procedimiento de manera general vamos a calcular la velocidad del fluido, vamos a calcular el número de Reynolds. Una vez teniendo el número de Reynolds, nos vamos al diagrama de Moody, vemos cuánto vale este factor de fricción. Cuando tenemos el factor de fricción, sabemos cuánto valen esta sumatoria de fuerzas, y con esa sumatoria de fuerzas podemos calcular la caída de presión que vamos a necesitar generar para poder hacer fluir al fluido, ¿sale? Para poder mover al fluido de acuerdo con lo que nos pida un problema determinado, ¿sale? Entonces decíamos, ese es el procedimiento general para resolver problemas que tengan que ver con flujo de fluidos, ¿sale? ¿Alguna duda con eso?
No, profesor. Vale, No, profesor. vale, gracias. Entonces vamos a ver un ejemplo. Sale. Resulta que tenemos en un tubo circular, tenemos NN-dietilamina que está fluyendo a una razón de 1028 galones por segundo. Está corriendo en un tubo que tiene un diámetro de 3 centímetros. Ajá. Y nos dice que a 20 grados la densidad es de 0.935 y la viscosidad es de 1.95 centipases. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos para resolverlo? A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Qué datos nos está dando el problema? ¿Podemos calcular el número de Reynolds? Ajá. ¿Con qué calculamos el número de Reynolds? Tenemos la viscosidad y la densidad. Así es. Tenemos el diámetro. Y ya con eso nos haría falta la velocidad, ¿no? Sí. ¿Ok? ¿Cómo calculamos la velocidad? La velocidad la podemos calcular dividiendo un flujo volumétrico entre el área transversal del tubo. ¿Qué quiere decir eso? Pero creo que sí está, dice a una velocidad de materia de 1028 gramos sobre segundo. Pero, ¿cómo necesitamos expresar nosotros la velocidad? Ese lo llaman velocidad de materia, pero en realidad es un flujo másico. Ya, ok. Ajá. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Decíamos, la velocidad se calcula como el flujo volumétrico entre el área transversal del tubo. Entonces, son esos gramos sobre segundo transformados a, no sé, centímetros cúbicos por segundo. Y eso lo dividimos entre los centímetros cuadrados que tiene el tubo. Y con eso tendríamos la velocidad. ¿Están de acuerdo? Entonces usaríamos la densidad. Ajá. Para pasar ese flujo másico a flujo volumétrico. Si dividimos ese flujo másico entre la densidad, tendríamos el flujo volumétrico expresado en centímetros cúbicos sobre segundo. Y luego ese flujo volumétrico lo dividimos entre pi por 1.5 centímetros al cuadrado. Y con eso tendríamos el flujo volumétrico entre el área. Y eso nos da como resultado la velocidad del fluido. ¿Va? ¿De acuerdo? Sí. Ok. Haciéndolo en orden, son gramos. Poniéndolo en orden, ¿qué datos nos da el problema? El problema nos da un flujo másico, que son 1028 gramos sobre segundo. Estos corren en un tubo de 3 centímetros de diámetro. ¿Vale? Nos da la densidad, nos da la viscosidad. Aquí la viscosidad, primer pregunta, bueno, en general para las 4 variables. Esas unidades, ¿nos conviene tomarlas así? ¿Las pasamos a algún otro sistema de unidades?
¿qué hacemos? ¿En qué sistema de unidades están? ¿Qué sistema de unidades es ese? ¿Nadie? Bueno, chavos, de ahí partimos el curso del manejo de los sistemas de unidades. Se supone que eso ya está. ¿O hace falta que lo repasemos? Está en el sistema de CGS. Ajá. ¿Y qué unidades nos convienen para este problema? ¿Nos conviene dejarlo así? ¿Pasamos todo al sistema internacional? ¿Qué hacemos? ¿Qué significan centipoases? ¿Qué unidades son? En CGS, ¿qué es? ¿Qué significa eso? ¿Qué es un milipascal por segundo? Ok, sí. Si lo expresáramos en el sistema internacional, sí sería milipascal segundo. Si lo trabajáramos en CGS, justamente, nos daría, esto nos daría 0.0195 poases, ¿no? Y eso expresado en CGS son 0.0195 dinas segundo sobre centímetro cuadrado, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Ok, y entonces seguimos teniendo todo en CGS, ¿vale? Podemos quedarnos con ese sistema de unidades. Si todo está ya en el mismo sistema de unidades, pues ya, así le podemos dejar, ya no le movemos. El punto aquí es que manejen con fluidez todos los sistemas de unidades y sepan pasar de uno a otro sin problema, ¿sale? Entonces, el problema nos da estos datos, el flujo másico, el diámetro, la densidad y la viscosidad. Todo lo tenemos en el sistema CGS. Ahora, ¿qué información necesitamos? Decíamos, necesitamos calcular el número de Reynolds. Para calcular el número de Reynolds necesitamos la velocidad, ¿sale?
Una vez que tengamos la velocidad, tenemos el número de Reynolds. Posteriormente nos vamos al diagrama de Moody, que vemos cuánto vale el factor de fricción y con eso podemos resolver. Ahora, ¿cuál es el modelo que necesitamos para resolver el problema? Todo a partir del balance de energía mecánica, ¿sale? En este problema estamos viendo un tubo. Ese tubo no nos dice nada que tenga sobre un cambio en la altura, entonces consideramos que es un tubo que está horizontal, ¿sale? Si es un tubo que está horizontal, entonces todo este término se anula, ¿ok? Este ya nos lo quitamos. ¿Y qué otro término podríamos quitar? No nos dice nada sobre cambios en el diámetro de la tubería, entonces prácticamente el término asociado a la energía cinética también lo quitamos. Ajá. No nos menciona nada sobre un equipo de bombeo, entonces prácticamente el término asociado al trabajo también lo podemos quitar. ¿Sale? Y ahora sí, la sumatoria de fuerzas o la disipación de energía por fuerzas de fricción es igual a la caída de presión. Tal cual. ¿Sale? Es un tubo como el que veíamos en este caso. Ajá. Es un pedazo de tubo, un tramo de tubo. A través del tubo está corriendo dietilamina y entonces simplemente ponemos un manómetro aquí, ponemos un manómetro acá, vemos de cuánto es la caída de presión y esa caída de presión solamente está asociada al flujo del fluido, solamente está asociada a las fuerzas de fricción que se están generando a lo largo de esta longitud L. ¿Sale? Si hay un equipo de bombeo o no, no nos importa porque ese equipo de bombeo seguramente está de este lado y no sabemos hasta dónde. Lo único que sabemos es que la presión aquí es cierta magnitud y hasta acá cayó en un tanto por ciento. ¿Vale? Y ese porcentaje de caída es lo que vamos a necesitar. Ahora el problema nos dice qué gradiente de presión se requiere para que la dietilamina fluya, ¿no? ¿Qué quiere decir eso del gradiente de presión? Nosotros tenemos aquí la caída de presión. Si esa caída de presión nosotros la dividimos entre L, entonces esa caída de presión se convierte en un gradiente de presión. ¿Sale? Nosotros lo que tenemos que calcular es el gradiente de presión. Nosotros tenemos que calcular ese delta P entre la longitud del tubo. ¿Sale? Si se dan cuenta, el problema no nos está diciendo cuál es la longitud. Nosotros aquí deberíamos saber qué distancia hay entre el punto 1 y 2. Pero como nos está pidiendo el gradiente de presión, entonces esta L la tenemos que pasar multiplicando para acá. ¿Sale? La L va inmersa aquí en la sumatoria de fuerzas. Pero de esta sumatoria de fuerzas vamos a conocer todas estas variables menos la L. Entonces no pasa nada. Ese gradiente, esa L va a quedar aquí abajo dividiendo y luego la densidad la vamos a pasar para acá multiplicando y con eso resolvemos el problema. ¿Sale? Entonces, teniendo el balance de energía mecánica, quedamos que la caída de presión está asociada solamente a estas fuerzas de fricción. Y punto. Con eso nos quedamos. ¿Sale? ¿Sí vamos bien? Sí, profesor. Ok. Entonces, vamos a meterle números. A este flujo másico lo dividimos entre la densidad y tenemos un flujo volumétrico. ¿Sale? Ese flujo volumétrico lo tendríamos que dividir entre el área transversal, que son pi cuartos del diámetro al cuadrado. Ajá, entonces dividimos esto de aquí y nos darían 155.54 centímetros sobre segundo. ¿Están de acuerdo con eso?
Ok. Luego, ya que tenemos la velocidad, ya tenemos densidad, sabemos cuál es el diámetro, tenemos la viscosidad, entonces sustituimos la velocidad en el número de Reynolds y resulta que es un número de Reynolds de 22.373. ¿Sale? ¿Qué hacemos con eso? Ese número de Reynolds nos lo llevamos al diagrama de Moody. ¿Cuánto habíamos dicho que era? 22.000, ¿no? 2.2 por 10 a la 4. Nos lo llevamos al diagrama de Moody. Y entonces este debe estar por aquí más o menos. Y esta cosa debería andar como por aquí, ¿no? Y entonces tenemos un factor de fricción. Fijamos el valor del número de Reynolds. Subimos hasta donde toca la curva. El problema nos decía que era un tubo liso. Entonces el tubo liso corresponde a la curva que está hasta abajo. Entonces subimos desde el valor del número de Reynolds, subimos hasta tocar la curva. Y luego de ahí nos vamos hacia la izquierda a ver cuánto vale el factor de fricción. ¿Sale? Entonces, es algo así como puntos 0062. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, ¿no? 62.5, 65, 67.5 y 7. Sería punto 0.062.5 y teníamos punto 0.0063. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. Sí, profesor. Entonces ya tenemos ese punto, ya sabemos cuánto vale el factor de fricción. Ahora sí, decíamos, el balance de energía mecánica nos queda en este sentido. La caída de presión está asociada solamente a las caídas a la sumatoria de fuerzas de fricción. Y entonces, prácticamente el balance de energía mecánica se reduce a esto, ¿no? La caída de presión entre la longitud, decíamos la longitud la vamos a pasar para acá dividiendo, y luego la densidad que estaba de este lado la pasamos para acá multiplicando, y nos quedaría prácticamente este modelo. ¿Sale? Sustituimos valores, y con eso calculamos el gradiente de presión. El gradiente, decíamos, es el delta P entre la longitud del tubo. Y nos queda un gradiente de presión de 95 dinas sobre centímetro cuadrado por cada centímetro de tubo. ¿Sale? Sí, profesor. ¿Estamos de acuerdo? Ok, con eso podemos calcular el gradiente de presión. Si nosotros tenemos la longitud del tubo, entonces multiplicamos este gradiente por la longitud, o lo que es lo mismo, pasamos esta longitud para acá multiplicando, y ahora sí tendríamos cuál es la caída de presión total. ¿Sale? Entonces, hasta aquí ya está resuelto el problema. ¿Va? ¿Alguna duda? Sí, No, profesor. profesor. Yo sí. Ajá. ¿Podría regresar a donde está su diagrama? La forma de cómo lo interpreta. ¿Aquí? ¿En este? Ajá, ahí, sí, bueno, lo que pasa es que ahí dice que es el factor de fricción y los números de Reynolds, ¿no? Ajá. Eh, en el número de Reynolds, bueno, lo que estaba ahí escribiendo eran 22.373.8. Ajá. Es este. Ajá, y el número de fricción era 0.0063. ¿Me podría explicar cómo lo ¿Cómo llegamos a esto? interpreta o cómo? Sí, tenemos un número de Reynolds de 2.2 por 10 a la 4. ¿Va? Ok, sí. Ajá.
Ok, entonces 2.2 por 10 a la 4. Aquí tenemos 10 a la 4. Este sería 1 por 10 a la 4. Aquí es 2 por 10 a la 4. Tenemos 2.2 por 10 a la 4, entonces sería un poquito más adelante. Y a partir de ahí subimos. ¿Sale? Fijamos el número de Reynolds, subimos de manera vertical hasta tocar la curva que corresponde al tubo que estamos trabajando en el problema. El problema nos dice que es un tubo liso. Ajá, este es el tubo liso y es la curva que está hasta abajo. ¿Sale? Es aquella cuya rugosidad es despreciable. Entonces, una vez que tocamos la curva del que corresponde al material del tubo, ahí nos movemos hacia la izquierda de manera horizontal. ¿Sale? Y vemos dónde intersecta el eje. Aquí el eje lo intersecta en punto 0,0625 más o menos, ¿no? Sí, 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 ya la entendí. Lo que pasa es que no la había entendido la parte de Reynolds. Ok, sí. Nada más es ver dónde está el número de Reynolds. Este nos dio en 10 a la 4, nos puede dar 10 a la 5, 10 a la 6, o nos puede dar un número de Reynolds muy bajito que esté en el régimen laminar, por ejemplo. Si está en un Reynolds de 2100 hacia abajo, tenemos dos opciones. Nos vamos aquí al diagrama de Moody o dividimos 16 entre el número de Reynolds y con eso sacamos el factor de fricción. En este caso estamos Ok, en un sí, régimen turbulento y lo hacemos de este lado, ¿vale? muchas gracias, profe. ¿No de qué? Profesor, Sí, eh, bueno, en este caso se trata de un tubo liso y por eso se toma la base de la curva. Pero en caso que fuera un tubo rugoso, ¿se lee hacia la derecha? es lo mismo. Si tenemos un tubo rugoso, vamos a hacer de cuenta que fuera, no sé, un tubo de acero, de hierro galvanizado. Si Sí. fuera un tubo galvanizado, el factor, la rugosidad, así como tal, sería 0.15 milímetros. ¿Sale? Lo que nos pide el diagrama de Moody es una rugosidad relativa. Serían esos 0.15 milímetros entre 30 milímetros que corresponden al diámetro del tubo. ¿Sale? Sí. Entonces, 0.15 entre 30 sería, ¿qué sería? ¿0.005? Sí, no es punto 005, sí. Ajá, 0.15 entre 30, sí, 0.005. Entonces tendríamos la curva que corresponde a ese tubo de hierro galvanizado, digamos que sería una intermedia, ¿no? Aquí entre estas dos curvas. Entonces lo que haríamos sería continuar esta recta, esta curva de aquí, la tendríamos que continuar hasta el valor que está para ese material. Nos lo tendríamos que llevar aquí a una curva que está entre estas dos, ¿no? Y a partir de ahí, digamos que a la mitad, entre punto 004 y 006, más o menos andaríamos por aquí. Y entonces a partir de aquí nos movemos hacia la izquierda y el factor de fricción sería algo así como 0.0085, ¿no? Bueno, la línea va más abajo, pero sí, ya entendí. Ya cerca de punto 008. Ajá. ¿Por qué más abajo? Era punto 005. Ajá. Este es Y 0.004 y este es 0.006. Si fuera 0.004, estaría aquí. Si fuera 0.006, estaría acá. Ajá, entonces nos ponemos más o menos a la mitad, que sería algo por aquí, ¿no? punto 0085. Ajá, 0.0085. Ya, y ese ya sería el factor de fricción. Ese sería el factor de fricción. Ok. Ese sería el que metemos en esta ecuación. Bueno, lo ponemos aquí, lo metemos en esta ecuación.
sería el que calcularemos aquí, y con eso tendríamos el cálculo de del gradiente de presión. ¿Sale? Y eso sería por cada centímetro de tubo. Así es. Ok, Ajá. sí. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿le puede regresar a la diapositiva anterior, por favor? Aquí. Sí, Ajá. ya, gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿O ya está claro? Bien. Si no hay dudas, entonces vamos con el que sigue. Este les toca a ustedes. Tenemos un tanque que tiene agua a 20 grados y en la parte de abajo del tanque hay una salida. ¿Sale? En esa salida hay un tubo que tiene 100 metros de longitud, tiene un diámetro de 100, estos son milímetros, 100 milímetros, aquí hay un error en la imagen, son 100 milímetros de diámetro. Ajá. Y aquí el agua sale por el fondo del tanque y sale a una velocidad de 3 metros sobre segundo. ¿Sale? Aquí la pregunta es, bueno, nos dice que el tubo es de plástico, es de PVC, entonces también se considera un tubo liso. Y aquí lo que nos pregunta es qué tan alto debe estar el nivel del agua, o sea, cuál debería ser el valor de Z, cuál es la altura del agua aquí en este tanque, para generar la presión necesaria para que el agua fluya a una velocidad de 3 metros sobre segundo. Entonces, otra vez, partimos del balance de energía mecánica. Ajá. Tenemos dos opciones. El primero nos dice resuelve, ignorando los cambios en energía cinética y el efecto de la entrada justamente del tubo. ¿Sale? Y luego el otro es resuelve considerando esos efectos. Entonces vamos a irnos ahorita con el caso A. ¿Qué implica que nos vayamos con el caso A? Implica que el balance lo hacemos desde donde empieza el tubo en adelante. ¿Sale? Y lo que vamos a tener aquí es que la presión en este punto menos la presión en este otro punto van a generar ese flujo. ¿Sale? Y luego la presión en este punto va a ser justamente la columna hidrostática del agua, que va a ser el producto ρH. Y lo que nos preguntan es de qué tamaño debe ser esa H para poder generar ese flujo. ¿Sale? Entonces, planteamos el balance de energía mecánica. El balance de energía mecánica nos dice que es un tubo horizontal, entonces no tenemos un delta Z. Es un tubo que tiene el mismo diámetro a lo largo, en toda la longitud. Entonces tampoco tenemos cambios en la velocidad, tampoco tenemos cambios en la energía cinética, pues despreciamos este otro término. No tenemos un equipo de bombeo, despreciamos este otro término. Y el balance se reduce a lo mismo, que la caída de presión está asociada a la sumatoria de fuerzas de fricción que generan esa disipación de energía. ¿Sale? El problema prácticamente es el mismo de la vez pasada, pero ahora lo que nos pregunta es cuál es la presión en el punto 1 o en la entrada del tubo que necesitamos para poder generar ese flujo. ¿Sale? Para poder generar ese flujo necesitamos una presión asociada a esta columna hidrostática y lo que nos preguntan es de qué altura debe tener esta columna. ¿Sale? ¿Alguna duda? No. Ok. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a traernos esta diapositiva. Nos la traemos para acá. Y otra vez, tenemos
este problema, vamos a ver qué datos nos da. En este caso no nos da flujo, pero nos da velocidad. Y esa velocidad es de 3 centímetros sobre segundo. ¿Sale? Tenemos el diámetro. Y el diámetro nos dice que son 100 milímetros o 10 centímetros, que es lo mismo. Nos dice que es agua, entonces vamos a suponer una densidad de 1. ¿Y cuál es la viscosidad del agua? Expresada en centipuases. ¿Alguien la ha revisado? ¿Alguien la ha buscado en internet? ¿No? La viscosidad del agua es un centipuas. 0.01 milipascal segundo, más bien 0.1 pascal segundo, o un 0.01 puas, 0.01 dinas segundo sobre centímetro cuadrado. En este caso ya tenemos la velocidad, esto ya no nos hace falta, nada más nos haría falta el número de Reynolds, el factor de fricción, y con eso nos iríamos al mismo balance de energía mecánica. ¿Sale? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profesor. Ok, entonces ¿cuánto valdría el número de Reynolds? Tenemos aquí el producto ρ por diámetro por velocidad. Entonces sería 1 gramo sobre centímetro cúbico. Que sería también por 10 centímetros Por 10 centímetros. por 3 centímetros sobre segundo entre las dinas, que es 0.01 dinas segundo por entre centímetro cuadrado. Ajá. Todo eso entre 0.01 dina segundo sobre centímetro cuadrado. ¿Y eso es igual a cuánto?
3000. ¿Ok? 3000 ¿qué? ¿Qué unidades tiene el número de Reynolds? Es adimensional. Dimensional, vientos. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Ahí tenemos un conflicto. Vámonos con un número de Reynolds de 3000. Vámonos al diagrama de Moody. 3000. Para el número de Reynolds tenemos que está aquí, en un régimen de transición. Realmente ahí no tenemos cómo determinarlo. Estrictamente hablando, tendríamos que hacer una interpolación, pero digamos que si seguimos la tendencia, vamos a pintar una línea aquí. Vamos a ponerla por acá. Esta curva, si sigue la misma tendencia, más o menos haría esto, ¿no? Vamos a pintarla de otro color. Rojo. Más o menos por aquí quedaría. ¿Están de acuerdo? Aquí tenemos, aquí lo que hacemos es pintar una continuación de esta curva, que es esta roja. De la curva que corresponde al tubo liso. ¿Sale? Tenemos un número de Reynolds de 3000. Vamos a ponerlo, no sé, en verde. Un número de Reynolds de 3000. Nos movemos de manera vertical hasta chocar con la curva que corresponde al tubo. Y luego, una vez que choca con el tubo, nos movemos de manera horizontal hacia el eje. Más o menos por aquí sería la intersección. Y entonces tendríamos un factor de fricción de 0.011. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Entonces el factor de fricción nos queda de 0.011 y con ese trabajamos. ¿Qué unidades tiene el factor de fricción? ¿No? ¿Nadie? También es un número dimensional. Entonces, teniendo el mismo modelo, que es este de aquí, tendríamos un delta P sobre R igual a... Profe, antes de que avance, ¿Qué pasó? bueno, perdón. Entonces, el factor de fricción yo lo voy a interpretar o yo voy a tomar el valor de acuerdo a donde intersecte los números de Reynolds. ¿Sí? Ok. Pensé que teníamos que hacer un cálculo, algo así. No. Nos vamos al diagrama de Moody y nos vamos, ahí lo que tenemos que ver es qué material del tubo es el que estamos trabajando. ¿Sale? Si estamos en régimen laminar, no nos importa el material del tubo. Para cualquier tipo de tubo, para cualquier material, si estamos en régimen laminar, y esto es de 2100 para abajo, vamos a calcularlo como 16 sobre el número de Reynolds. ¿Sale? Aquí tenemos, en este diagrama, por ejemplo, estamos desde 600 hasta 2100. ¿Sale?
Pero si tuviéramos un número de Reynolds de, no sé, 50, por ejemplo, entonces simplemente es 16 entre 50 y ese es el factor de fricción. ¿Ok? Sí, profe. Vale. Si llegamos al régimen turbulento, aquí les digo, tenemos un conflicto porque estamos en la zona de transición y entonces aquí no hay una tendencia clara para el número de Reynolds. Por eso es que hicimos esta trampa, al final de cuentas, y suponemos que sigue la misma tendencia, buscamos dónde intersecta y suponemos que ahí es donde está el factor de fricción. Si estuviéramos, lo ideal es que estemos o en régimen laminar o en régimen turbulento, cualquiera de los dos. Si estamos en régimen turbulento, entonces ahí sí interviene la rugosidad del material. Entonces necesitamos saber de qué material es el tubo. Para saber cuál de todas estas curvas vamos a tomar como referencia. ¿Sale? Para saber cuál de todas esas curvas, entonces necesitamos el material del tubo y lo que vamos a hacer es irnos a esta tablita. ¿Sale? Dependiendo cuál sea el material del tubo, si no está en esta tablita el material, bueno, pues nos tendremos que ir a buscar en alguna otra tabla. Y lo que vamos a hacer es buscar la rugosidad del material. Esa rugosidad del material la dividimos entre el diámetro y con eso tenemos esta rugosidad relativa. ¿Sale? Teniendo la rugosidad relativa, sabemos cuál de todas estas curvas tenemos que considerar. Entonces, en este caso, en el caso del problema, como nos dice que es un tubo liso, pues tomamos la curva que está hasta abajo. Pero si fuera algún otro material, entonces tendríamos que tomar alguna de estas curvas y nos tendríamos que ir un poquito más arriba. ¿Sale? Y entonces el factor de fricción, en lugar de estar por aquí, a lo mejor estaría por acá arriba, entre 0.015, 0.02, algo por el estilo. ¿Vale? Pero solamente es manejar el diagrama. Y con eso trabajamos. Gracias, profe. Nada de qué. Entonces ya está. Tenemos el factor de fricción. Tenemos que la caída de presión es igual a la sumatoria de fuerzas. Y entonces nos vamos a ir con este modelo. ¿Sale? Este modelo vamos a pasarlo para la siguiente. Vamos a pegarlo aquí. Pero en este caso, bueno, esto era para el caso anterior que nos pedían un gradiente de presión. En este caso vamos a insertar aquí otra ecuación. En este caso tendríamos un delta P tendremos un delta P. Esto sería entre ρ y esto es igual a 2 veces la velocidad al cuadrado bueno, sí, la velocidad al cuadrado por el factor de fricción y todo esto no sería por L y todo eso entre el diámetro, ¿no? Y con esa ecuación trabajamos. Ahora lo que nos está pidiendo es, esto vamos a quitarlo, lo que nos está pidiendo es cuánto vale este delta P. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Esta ρ
la pasamos para acá multiplicando. Entonces insertamos otra, vamos a insertar otra ecuación. Entonces lo que nos está pidiendo aquí es el delta P, y eso sería igual a 2 veces rho por velocidad al cuadrado por el factor de fricción por la longitud entre el diámetro del tubo. ¿Sale? Este va al cuadrado. Y prácticamente ese sería el modelo con el que en el que nos basamos para calcular esa caída de presión. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Ok, entonces, ¿cuál sería la caída de presión? Profe, ¿qué había dicho que era L? L es la longitud. La longitud aquí la tenemos, son 100 metros. Gracias. ¿Sí? Bueno, según yo lo hice y me sale 1.98. No sé si esté bien. 1.98. Ok. ¿En qué unidades?
Serían dinas sobre centímetro cuadrado. ¿Sí te queda eso? Es que estaba viendo porque en la longitud está en metros, ¿verdad? Ajá. Y tenemos O sea, serían 198. a ver, no, espera, que la vuelvo a hacer. Sí. Sí, las variables, el resto de las variables los tenemos en CGS. Entonces, aquí, por ejemplo, tendríamos longitud. Longitud igual a, si eran 100 metros, entonces serían 10,000 centímetros, ¿no? Sí, exactamente. Y si es eso, entonces este no llevaría punto. A mí me da 198. ¿Ok? ¿Los demás? Sí, profe. Sí, profesor, también 198. Ok. No, profesor. Las unidades. ¿Sí están bien así, como dinas sobre centímetro cuadrado? ¿Sí o no? Sí, sí, están bien así. Ok. ¿Qué hacemos después? Si regresamos a este modelito, Se puede despejar la altura, bueno, la Z. la definición del delta P o de la presión como tal es el producto ρ H. Entonces ya sabemos cuánto vale delta P. Ajá. Y sabemos que eso es igual a ρ H. Entonces despejamos H. ¿Y cuánto nos quedaría?
Da 0.20, pero no sé si tiene sentido. No, de hecho no. Igual a 0.2 centímetros, ¿no? ¿verdad? Pero no, eso no tiene sentido. O sea, para hacer un tubo de 10 centímetros de diámetro y que vaya a una velocidad de 3 centímetros por segundo. No, sí puede ser. Sí, sí puede ser. Vamos a revisar de todos modos. A ver, vamos a ver qué pasa aquí. Aquí, hasta aquí el número de Reynolds todo va bien, ¿no? Es 1, 10, 30 entre 0.01 si es 3000. Para 3000, el factor de fricción, decíamos, era de 0.011. Luego, 2 para acá. El modelo nos queda así. Ok, en este cálculo sí estamos de acuerdo todos en la caída de presión. Dos, por 9, 11. Profe, ¿puede explicar ese cálculo, esa parte de H? ¿De H? Sí. Sí. Aquí la definición de la presión, como tal, la presión hidrostática, es el producto ρGH. Entonces nosotros calculamos la caída de presión que se genera en este punto, a lo largo de este tubo, y esa caída de presión sería la presión que tendríamos que generar en este punto para que ocurra este flujo, ¿sale? Pero ese flujo va a estar asociado simplemente por el peso de esta columna hidrostática. Y ahí es donde sale el ρGH. Entonces, de esa ecuación de ρGH, simplemente ya conocemos el delta P, entonces nada más hay que despejar H, y esa H es igual al delta P entre ρG, y de ahí tendríamos que sacar ese punto 2 o esa altura más bien. ¿Sí? Es que no le entiendo por qué sale 0.2. O sea, el delta P ya lo tenemos. Y la densidad es esa parte, la parte de la delta O. ¿Es densidad, dice? Densidad y la gravedad. Ah, ok. Sí, ya. ¿Sí? Gracias. Sí. Sí. Pero sí, o sea, sí están bien los cálculos, creo. O sea, sí dan 198 dinas sobre centímetro cuadrado. Y aquí ese delta P entre ρg simplemente son 0.2 centímetros. También a mí me hace muy bajito. Los demás, ¿qué dicen? A mí también me dio ese valor muy bajo, Ajá. 0.2 centímetros. Sí que realmente está, o sea, la velocidad es bajita. O sea, son 3 centímetros sobre segundo. Entonces, pues sí tiene sentido que no necesite una presión tan grande para generar ese flujo. Entonces ya esa sería la respuesta del inciso A. Ajá.
Esa sería la respuesta del inciso A. Ahora, si consideráramos el inciso B, ¿qué necesitaríamos hacer? De Pues entrada, de la fórmula que tenemos ahí, sí se consideran algunos de los que tachó, menos el trabajo de flecha. ok. ¿Cuáles se considerarían? El de G sobre GC delta Z Ok, ese sí lo consideramos. y el que le sigue también. Ok, ¿aquí qué haríamos? ¿Cómo consideraríamos esa velocidad? Tendríamos, si es un delta, estamos hablando del punto 2 menos el punto 1, ¿no? Entonces sería la velocidad en el punto 2. Primero vamos a delimitar el sistema. El balance ahora lo haríamos en todo el sistema, ¿no? Este sería el punto 2. Vamos a ponerlo aquí. Este sería el punto 2. Y luego por acá tendríamos el punto 1, ¿no? Por acá tendríamos el punto 1. Entonces tendríamos la velocidad en el punto 2 menos la velocidad en el punto 1. Vamos a imaginarnos más o menos cómo está esto. Hagan de cuenta que esta es la llave del agua y este es un tinaco. Entonces, si ustedes abren la llave del lavabo unos segundos, y ustedes tienen un flujo determinado de agua en la llave, pero ese flujo determinado de agua, ¿qué tanto podría cambiar la altura del agua en el tinaco? Depende de la altura de la columna hidrostática, ¿no? Depende de la columna. Pues va a ser muy poco, ¿no? Debería ser mínimo, debería ser despreciable. Entonces, eso nos lleva a que la velocidad aquí es 3 metros sobre segundo y la velocidad acá es prácticamente 0. Entonces, el término delta v cuadrada, pues simplemente tendríamos la velocidad al cuadrado, pero a la salida del tubo. Este término sería simplemente estos 3 metros sobre segundo al cuadrado, todo, entre 2gc. ¿Va? El término delta z sería la altura aquí menos la altura acá. Y entonces tendríamos una diferencia de alturas que está asociada al punto 1 menos el punto 2 o el punto 2 menos el punto 1. Que prácticamente terminaríamos regresando a este mismo término de acá, ¿no? Aquí estaría GH y luego por aquí está ρ, que si ese ρ multiplicamos a toda la ecuación por ρ, entonces nos quitamos esto, aquí aparecería ese término ρ, acá aparecería también ese término ρ, tendríamos ese término ρgz, que es el delta P. Y aparte de eso, tendríamos que considerar el término asociado a este estrangulamiento que tenemos en el agua, o en la tubería. ¿Sale? Eso, como tal, ya es una caída de presión que genera un accesorio.
¿Qué pasa con los accesorios? Vamos a dar un brinco. ¿Qué pasa con los accesorios? Los accesorios serían algo así como esto, ¿no? O sea, tenemos un tramo de tubo recto. Ese tramo de tubo recto tiene una conexión, que puede ser una reducción, puede ser un codo, puede ser aquí, por ejemplo, en aquí tenemos un muestreador. Por aquí, por ejemplo, tendríamos un tubo de un cierto diámetro y ese tubo de un cierto diámetro tiene una reducción del diámetro. Y entonces todos estos accesorios, de alguna manera, también van contribuyendo con la caída de presión. ¿Sale? ¿Cómo consideraríamos esa caída de presión que genera cada accesorio? El balance de energía mecánica, por naturaleza, está definido para un tramo recto de cierta longitud. ¿Sale? Entonces, para poder hacer una comparación justa entre los tramos rectos y los accesorios, pues vamos a considerar a cada accesorio como si fuera un tramo recto adicional. Y a ese tramo recto le vamos a poner una longitud equivalente. ¿Sale? Entonces, si tuviéramos una reducción, aquí está. ¿La ven por ahí? ¿Cuál consideraríamos? Está entre estas tres, pero esta sería una entrada hacia el tanque. Este sería un acople. Me parece que sería esta. ¿Sale? Si tuviéramos ese tanque y ese tanque pasa el agua hacia el tubo, entonces tendríamos este accesorio. Este accesorio sería la conexión que hay entre el tanque y el tubo. ¿Sale? Aquí le vamos a poner una conexión y luego está el tubo. Entonces, esa conexión que tenemos aquí va a generar una contribución a la caída de presión. ¿Sale? Esa contribución a la caída de presión va a ser el equivalente a un tramo con una longitud de 16 veces el diámetro. ¿Sale? Aquí tenemos una longitud equivalente entre el diámetro. ¿Sale? Y eso es igual a 16. Si nosotros tenemos este accesorio, entonces lo que tendríamos tendríamos una longitud equivalente entre el diámetro igual a 16. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pasamos este diámetro que está dividiendo, lo pasamos para acá multiplicando. Y eso nos quedaría que hay una longitud equivalente de 16 veces el diámetro. ¿Sale? Entonces, si tenemos un diámetro de 10 centímetros, eso lo multiplicamos por 16 y entonces tendríamos un tramo, el equivalente a un tramo recto de 160 centímetros. ¿Sale? Y la longitud total serían estos 10,000 centímetros más los 160 centímetros
que genera esta conexión de aquí. ¿Ok? ¿Sí me explico o está medio confuso? No, sí se explica. Ok, entonces vamos a hacer una cosa, vamos a dejarlo para el jueves, y el jueves vemos este caso ya con el accesorio, y vemos ahí algunos otros ejemplos o algún otro ejemplo, ahí dependiendo qué tanto tiempo nos dé, de cómo vamos midiendo las caídas de presión asociadas a una tubería que pudiera tener más, más conexiones. ¿Sale? Nada más para explicarles de manera breve para qué sirve esto. Este es un set de tuberías que se usa en los laboratorios de mecánica de fluidos. En este set, por ejemplo, lo que hacemos es conectar esta manguera a la llave, prácticamente. Por aquí podemos hacer pasar agua. Entonces abrimos la válvula, empieza a entrar agua, ¿sale? Esa agua pasa por aquí, este es un flujómetro. Entonces, por aquí nosotros podemos medir los litros por segundo o litros por minuto o cosas por el estilo. El flujo volumétrico que esté pasando hacia el set de tuberías, ¿no? Por aquí entra, pasa por aquí, de aquí sube, y nosotros podemos abrir y cerrar las válvulas de todos estos tubos. De tal manera que aquí, por ejemplo, si abrimos esta, entonces el agua pasa para acá. Luego aquí se hace una T, se divide en dos. Y luego después de la T hay un codo aquí, un codo acá arriba. Y luego tenemos otros dos tramos rectos de estos dos tubos que van en paralelo. Luego tenemos otros dos codos y luego otra T. Y luego de aquí pues puede pasar para acá. ¿Sale? Entonces podemos abrir la válvula de esta línea. Tenemos la contribución que tienen estos codos y estas T's. ¿Sale? Pasa para acá el agua, sube, y luego de aquí tendríamos que pasarlo. Déjenme ver cómo va la línea. No, pues no. Bueno, de alguna manera esta agua que va pasando para acá tiene que llegar hasta estos dos medidores de presión. Estas columnitas que vemos aquí, vamos a hacerlo más grande. Ok, entonces lo que hacemos es pasa el agua por acá, luego de aquí regresa, pasa por esta línea y entonces va midiendo la presión que hay aquí, ¿no? Vamos, estos tubos, estos medidores de presión de alguna manera tendrían que moverse o tendrían que poderse mover o poder medir en diferentes puntos. ¿Para qué? Para que podamos medir la presión a lo mejor aquí y luego la presión acá, ¿no? Y entonces los conectamos y tenemos la presión en el punto 1, que sería la altura de esta columnita, así como los termómetros que tienen mercurio en el interior. Este también es un capilar que tiene mercurio, y entonces esta escala está graduada en milímetros, y podemos ver los milímetros de mercurio de presión que tenemos en el tubo, ¿sale? Medimos la presión en el punto 1, medimos la presión en el punto 2, y con eso ahora sí tenemos una altura en el punto 1, una altura en el punto 2, y luego ya que tenemos esas dos alturas, podemos regresar a este sistema que vemos en este dibujito, ¿sale? Vemos lo que hay a lo largo del tubo, medimos la presión en el punto 1, que es una altura de una columna de mercurio, y lo medimos en el punto 2, que es otra altura de una columna de mercurio, y con eso sabemos cuál es la presión aquí, cuál es la presión acá, y podemos medir directamente el delta P, o la caída de presión que hay en un tubo, ¿sale? Lo podemos medir así, en un tramo de cualquier material, y vemos a cierta longitud cuál fue la caída de presión, o si le ponemos accesorios a la tubería, como es este caso o como es este caso, podemos ponerle codos, podemos ponerle T's o Y's o válvulas. Aquí, por ejemplo, tenemos diferentes tipos de válvulas. Ajá. Y entonces nosotros podemos seguir
la caída de presión que generan todos estos accesorios. Ajá, podemos tener ángulos, codos, por ejemplo, de este tipo, o codos de este tipo. Y con eso vamos a medir la contribución que tiene cada accesorio en la caída de presión. ¿Sale? Si lo queremos hacer de manera experimental, lo hacemos así. Si lo queremos determinar de manera teórica, nos vamos a esta tablita. ¿Sale? Y cada accesorio, por ejemplo, los codos, que son los más comunes, un codo de 90 grados tiene la contribución de una longitud, un tramo recto equivalente con una longitud de 30 veces el diámetro. ¿Sale? Si tuviéramos un codo de 90 grados, entonces tendríamos una longitud equivalente entre el diámetro de 30, ajá, y entonces la longitud equivalente de ese codo sería 30 veces el diámetro del tubo. ¿Sale? Y con eso, digamos que vamos sumando tramos rectos con una longitud equivalente de tantos diámetros, y entonces ahora sí, regresamos todo este análisis y nos vamos a imaginar que todos estos accesorios tienen una contribución aditiva de tramos equivalentes, tramos rectos equivalentes, ¿no? O tramos rectos con una longitud equivalente. ¿Sí me explico? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok, entonces vamos a checar, de todos modos vamos a checar también los números que nos dieron en este problema. Lo voy a checar yo con calma, chequenlo ustedes también, para ver si sí son esos .2, porque se me hace muy bajito, bueno, como que sí está muy bajito eso, como que no checa. Y lo retomamos la siguiente clase, lo retomamos también ya con este accesorio y empezamos a ver algunos ejemplos de caídas de presión ya con accesorios, ¿vale? De acuerdo. Sí, Está profesor. bien, profesor. Bien, entonces, ¿algún otro comentario? Si no, entonces aquí le dejamos y seguimos el jueves.